Hola a todos, vamos a continuar con los temas del repaso. Esta vez vamos a hablar sobre los números primos, mínimo común múltiplo y algunas nociones sobre fracciones. Entonces empezaremos sobre los números primos. Los números primos son números especiales, números que solo pueden ser divididos entre ellos mismos y también entre el 1. Es decir, solo tienen esos dos factores, ellos mismos y el 1. Sin embargo, existen otros números a los que le llamamos compuestos. Esos son el resto de los números. Son aquellos números que se pueden escribir como la multiplicación de otros números además de ellos mismos y el 1. Es decir, también son divisibles entre otros números. Veamos algunos ejemplos de números primos. Conocemos que el primer número primo es el 2. El 2 solo puede escribirse como 2 por 1. No existe otra forma de escribir el número 2. Es decir, el 2 también solo lo puedo dividir entre 1 y solo lo puedo dividir entre 2. Pero veamos un número compuesto. Por ejemplo, el número 6. El número 6 puede ser escrito como 3 por 2. Lo que quiere decir que 6 es divisible entre 3, entre 2, entre 1 y entre sí mismo, que es 6. Entonces, este es compuesto y este es primo. Dentro del módulo les dejo una tabla donde se encuentran los números primos desde el 1 hasta el 100, partiendo obviamente desde el número 2. Y ahí explica más o menos cómo se van eliminando los números que son compuestos. Se van eliminando todos los múltiplos de 2, todos los múltiplos de 3, todos los múltiplos de 5, que son los primeros primos, y ahí se van descartando. Luego vienen otros primos como el 7, el 11, el 13, el 17. Pueden ver la tabla para tener una idea de cuáles son los números primos que vamos a estar utilizando. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a utilizar los números primos? Bien, son bastante importantes para poder calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Vamos a recordar un poco sobre el mínimo común múltiplo. Esto es un número que es el múltiplo en común que tienen dos números, es decir, si miramos todos los múltiplos que tienen dos números en cuestión, vamos a encontrar números en común. Queremos saber cuál es el mínimo, es decir, el primero, el más pequeño de esos números en común. Veamos los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 tenemos a 2, 4, 6, 8, 10, 12 y siguen muchos más. Esto es infinito. Recuerden, para que sean múltiplo de 2, deben ser números que tienen como factor el 2, es decir, que puede ser 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Son múltiplos. Seguimos con los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Y siguen infinitamente. Vemos aquí que tenemos en común el 6, el 12, y si seguimos resolviendo vamos a encontrar más, como por ejemplo el 18 también es en común. Entonces, ¿cuál es el mínimo? El más pequeño o el primero que se da es el 6. Esto es mínimo común múltiplo. Bien, si trabajamos con números más grandes o con números que es difícil encontrar un número que sea en común, este trabajo va a ser muy largo. Para eso se creó entonces un método y vamos a explicarlo. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 8. Esto está en su módulo. Vamos a explicarlo. Lo primero que vamos a hacer es ir dividiéndolo entre los números primos que ya conocemos. Ya los tienen en las tablas. Empezamos con el 2. ¿Alguno de estos es múltiplo de 2? Sí, así que se puede dividir. Dividimos entre 2. 3 entre 2 no me da para dividirlo, lo escribo igual. 4 entre 2, 2. 8 entre 2, 4. Es decir, que acá abajo coloco el resultado de esa división.
Si puedo seguir, vuelvo y copio el mismo divisor que va a ser 2. 3 me queda igualito, aquí 1, aquí 2. Seguimos nuevamente con el 2. ¿Cuántas veces? Hasta que ya no pueda dividir entre 2. Bien, ya este me quedó en 1, ya terminé. Aquí ya terminé, pero me falta este. ¿Qué número puede dividir al 3? En este caso 3 es primo, así que sería divisible entre sí mismo. Así que 3 entre 3, 1. Cuando logro que todos sean 1, he terminado de dividir. Entonces, estos números que me aparecen aquí los voy a multiplicar. Sería 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 me va a dar 4. Lo multiplico por este 2, llevo 8. Y 8 por 3, 24. Esto junto me da 8 y 8 por 3, 24. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo va a ser 24. De la misma manera se resuelven los demás mínimos común múltiplos, con la diferencia que entonces hay que ir incluyendo los otros números primos que siguen, por ejemplo el 5, 7, 11, inclusive hasta el 13. Pasemos ahora al repaso de fracciones. Lo primero que vamos a hacer es recordar cuáles son los elementos de una fracción. Tenemos el numerador, el número que está aquí arriba, el denominador es el que está debajo y la raya fraccionaria, que es la línea que los divide. También recordemos que las fracciones también se pueden expresar como divisiones, en donde nuestro numerador viene siendo nuestro dividendo, la raya fraccionaria es como el símbolo de división y el denominador vendría siendo nuestro divisor. Bien, las fracciones se pueden clasificar de diversas maneras. Puede ser propia, cuando el numerador es más pequeño que el denominador, es propia, porque pertenece, es propia. Impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Unitaria, cuando tenemos numerador y denominador con igual valor. ¿Por qué es unitaria? Porque como les acabo de mencionar, las fracciones se expresan también como una división, así que dividiríamos 4 entre 4 nos va a dar 1 y 11 entre 11 también nos daría 1. Por eso también se les llaman unitarias. Y tenemos la equivalente, o equivalentes en realidad, se refiere a aquellas fracciones que realmente valen lo mismo. Por ejemplo, tenemos 5 sextos, va a equivaler a 15 18. ¿Por qué? Es como si la multiplicara por 3. 5 por 3, 15 y 6 por 3, 18. O si la simplifico, simplificando entre 3 a 5, simplificando entre 3 a 6. Así que van a dar lo mismo, son equivalentes. Pasemos ahora a la transformación de fracciones impropias a mixtas y viceversa. Reconozcamos a una fracción mixta. Para reconocerla podemos observar que tenemos un número más grande que el resto de los números que representan unas unidades enteras. En este caso son 3 unidades enteras y una fracción de una unidad que la acompaña o se le agrega. Entonces, para transformarla a impropia, lo que vamos a hacer es que multiplicamos el denominador por las unidades enteras y a esto le sumamos la cantidad que hay en el numerador. Entonces, sería 5 por 3, vamos a escribirlo aquí, 5 por 3, eso nos va a dar 15. A eso luego le sumamos lo que está en el numerador, que es el 2, y nos va a dar 17. Eso lo vamos a colocar aquí arriba. Colocamos la raya fraccionaria y el mismo denominador, en este caso 5. Así que teníamos 3, 2 quinto y se transformó a 17 quintos. Ahora transformaremos de impropia a mixta. Para esto vamos a hacer una división. Recordemos, las fracciones también pueden ser expresadas como división, en donde mi numerador va a ser mi dividendo, donde la raya fraccionaria va a ser mi símbolo de división y mi denominador va a ser mi divisor. Y divido usualmente, como normalmente lo haría, 9 entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 9 o cerca de este? Sería el 2.
porque 2 por 4 es 8, queda cerca. Y esta cantidad la resto. 9 menos 8, 1. Bien, aquí vamos a marcar lo que nos interesa. Son esto. Lo que encerré en círculo es lo que realmente nos interesa. Este va a ser nuestra unidad entera. Unidades enteras. Esta va a ser nuestra unidad entera, la copiamos acá, en grande, porque es una unidad entera. Bien, lo que nos quedó vendría siendo nuestro numerador. Esto a lo que le llamamos cociente va a ser nuestro numerador. Así que lo colocamos en el lugar de numerador. Hacemos la raya fraccionaria y nuestro divisor va a ser el denominador. Como pudieron percatarse, para transformar de una mixta, que fue la primera que hicimos, a una impropia, debemos hacer una multiplicación. Cuando vamos a transformar de impropia a mixta, entonces procedemos a una división. Esto es porque son operaciones contrarias. También tienen que observar algo muy interesante, que en ambas se conserva el mismo denominador. Espero que hayan comprendido Espero que hayan comprendido el tema. Si tienen alguna duda pueden escribirme. También tienen una tarea de este módulo. Es un poco más larga que la anterior, pero recuerden que esto es repaso. Esto es material de cuarto y quinto grado. De igual manera, pues pueden escribirme en el grupo o al WhatsApp directo para resolverles cualquiera de las dudas con respecto a este tema. Nos vemos en el próximo video.